Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenido al segundo taller de Ciencia Ruta Petrel. Absorbe la biodiversidad. Bueno, yo me llamo Claire, soy bióloga, ecóloga y francesa, como se puede escuchar. Hoy día vamos a hablar de la ecología del paisaje, enfocado sobre todo en Pichilemu y en la laguna Petrel. Para entender bien el taller de hoy, vamos a hablar mucho del paisaje. Entonces, creo que un paisaje eh, eh, tiene varias definiciones según la disciplina en la cual nos enfocamos. Por ejemplo, en arquitectura, en la ecología como hoy, o de un punto de vista estético, etc. Pero en el diccionario, la primera definición que aparece es una extensión de terreno visto que se ve desde un sitio, como se puede observar en esa foto de la cordillera de los Andes. En la ecología, esa definición es un poco diferente. Lo que un paisaje es una porción más grande de lo que vemos y puede ser un paisaje natural o antrópico que viene del hombre. Entonces, el paisaje en la ecología es una porción heterogénea, al contrario de homogénea, y relativamente extensa del terreno, del territorio, compuesta por un mosaico de parches con diferentes tipos de cubiertas, como hábitat o ecosistemas, que interaccionan entre sí. Para ilustrar las definiciones de paisaje, ponemos esa foto aérea de Pichilemu. Arriba a la derecha se ve la escala que está de 1 kilómetro. Y abajo dejo la definición de paisaje para pensarlo al mismo tiempo. En esta imagen vemos ese parche rojo que corresponde a la urbanización de Pichilemu. La parte azul corresponde a los corredores azules. Eso son sus nombres que representan el sistema hídrico de Pichilemu, con los ríos, las lagunas y el mar, el océano, por supuesto. Esa parte, la parte verde, corresponde a los corredores verdes, a los bosques. También se puede observar las dunas que están en amarillo y el resto del paisaje corresponde a la parte de campo agrícolas. Entonces vemos que es un mosaico de parches y es una zona bien heterogénea que nos interesa mucho en ecología. La parte verde, el parche verde, vemos que es bien extenso y que no es heterogéneo, es homogéneo. Entonces, a eso corresponde un parche. Es una porción del territorio bastante homogéneo que no cambia mucho de diversidad en especie o de factores bióticos o abióticos. Entonces, se nota que hay una diferencia entre la parte derecha y izquierda de la pantalla. En la parte derecha se ve que es bien homogéneo, un bosque entero. Mientras que en la parte izquierda se ve un mosaico de parche. Ya, entonces, el estudio del paisaje en ecología es una mezcla entre dos disciplinas, que son la geografía y la biología, y presta especialmente atención a los grupos humanos como agentes transformadores de la dinámica físico-ecología de estos. El paisaje es el resultado conjunto
de los factores ambientales físico-biológicos. ¿Qué significa eso? Que es el conjunto del relieve, del clima, de los factores bióticos, que son las especies vegetales, animales, que cohabitan en conjunto. Entonces, en conclusión, queremos ver la relación entre el medio y sus habitantes. La ecología del paisaje busca estudiar las interacciones o relaciones espaciotemporales dentro de una unidad, dentro de un parche, y su relación con otras unidades. Entonces, ahí en el esquema vemos que hay un parche y que todos los elementos del parche se relacionan entre sí. Por ejemplo, la laguna Petrel sería un parche. Y dentro del parche hay el espejo de agua, hay los juncales, la vegetación acuática, subacuática, ripariana, la avifauna, o sea, todo lo que es especie de aves, que se relacionan entre sí. Los juncales, totorales, son muy importantes, por ejemplo, para depurar las aguas, crean hábitat para las especies, retención del suelo, y las raíces tienen un rol súper importante antibacteriano. Y el humedal Petrel tiene muchas funciones y servicios ecosistémicos. ¿Qué significa eso? Que gracias a toda esa diversidad de especies y de hábitats, controlan las inundaciones, regulan el clima, porque permite bajar la temperatura. Si hay un tsunami, eso, controlan las inundaciones, producción de agua potable para la gente, etc. Entonces es muy importante de cuidar esa biodiversidad para que el humedal nos entregue esos servicios ecosistémicos. Y vemos, y ese parche, que es la laguna Petrel, tiene relación con otros parches, que pueden ser la urbanización, las dunas, los bosques, etc. Entonces, en eso consiste la ecología del paisaje, buscar todas las relaciones, interacciones de esos parches. Aquí, por ejemplo, vemos dos puntos que corresponden a zonas de bosque. Esos puntos tienen el mismo tamaño, entonces deberían tener la misma composición y diversidad en especies, en genes, etc. ¿No están de acuerdo? Deberían ser tratadas o gestionadas de la misma manera, ¿cierto? Pero no es el caso. ¿Por qué? Porque hay que tener claro las interacciones que tienen esos puntos dentro de los parches, dentro de la matriz de paisaje. Como vemos aquí, se ve que el punto de la izquierda está rodeado de campos agrícolas, mientras que el punto de la derecha está dentro de una zona de bosque, entonces un contexto espacial muy diferente. Por ejemplo, el punto de la izquierda está sujeto a más vientos, a más radiación solar. Como está dentro de un campo agrícola, puede ser sujeto a mucho más pesticidas. Y entonces las especies que van a estar ahí tienen que tolerar todos esos factores. Entonces las especies del punto de la izquierda van a estar diferentes del punto de la derecha, porque en la derecha vamos a tener especies características de los bosques. Entonces, sin conocer el contexto, podemos hacer graves errores de gestión del territorio. Entonces, eso influye sobre las funciones del ecosistema. Aquí, por ejemplo, vemos, eso es un ejemplo de lo que acabamos de ver del contexto espacial.
Eso son dos fotos de la laguna Petrel tomada el mismo día, pero en sectores diferentes. Nosotros buscábamos a ver la calidad del hábitat acuático en diferentes puntos de la laguna Petrel. Y efectivamente, eso es un contexto dependiente, porque el punto de la derecha se ve una agua de muy mala calidad y que fue por mala costumbre al final. En un punto fijo de la laguna virtieron agua servida, mientras que en los otros puntos no hubo ese contexto. Entonces la calidad del agua en los otros puntos estaba mucho mejor. Entonces todo lo que es la calidad del hábitat acuático depende de los usos y de los suelos que hay alrededor y de las malas costumbres. Entonces, para sintetizar un poco, entonces son 3 ítems a identificar en la ecología del paisaje: la estructura espacial, el funcionamiento y los cambios. La estructura espacial, un otro nombre que puede ser los patrones, lo que se ve en el momento. Esos son los componentes, la identificación de los componentes, que son los bosques, los ríos, los canales, las dunas, pero si vamos en una zona más específica, puede ser la vegetación ripariana, acuática, subacuática, el espejo de agua, los patos colorados, el cuervo del pantano, etc. Eso sería en el caso de la laguna Petrel. Y hay que ver cómo se distribuyen esos elementos. Esos componentes son muy importantes dependiendo de los objetos y los objetivos de conservación. Eso lo vamos a ver más adelante. Acá vemos un ejemplo de lo que acabo de decir. Tenemos los mismos componentes, que son el componente verde y blanco, pero con una distribución diferente. Entonces, el patrón que observamos es diferente. Entonces, el segundo ítem muy importante en la ecología del paisaje es el funcionamiento. El funcionamiento es la descripción de las interacciones, de los flujos de nutrientes, de las especies y de la energía entre los elementos espaciales, determinado en el primer punto. Aquí, por ejemplo, vemos el sistema hídrico de Pichiremu y vemos los flujos de agua, de especies que existen entre las diferentes lagunas. Por ejemplo, la laguna del Barro tiene una poquita conectividad con la laguna del Ancho, y la laguna del Ancho tiene conectividad con el estero San Antonio, que se vierte de ahí en la laguna Petrel. De vez en cuando la laguna Petrel se abre y entonces ahí hay una conexión con el mar también. Y eso es muy importante, conocer esa conectividad para ver que, por ejemplo, en ese caso, la laguna del Barro tiene influencia sobre la laguna del Ancho, que tiene influencia sobre la laguna Petrel. Entonces es muy importante eso para saber cómo se mueven las especies entre sí, dentro de ese sistema. Por ejemplo, si hay una sequía importante, la laguna que impediría a la laguna del Ancho y del Barro de llenarse, puede afectar también la laguna Petrel. Y entonces la laguna Petrel tendría un nivel mucho más bajo de costumbre. El tercer ítem a identificar y muy importante en ecología son los cambios, la evolución del paisaje en el tiempo. Por ejemplo, aquí hay es una foto de la laguna Petrel en el sector de la Caballeriza en junio y en julio del año 2020. Vemos muchas diferencias, ¿cierto? Vemos que en la foto de la derecha, después de la apertura de la boca hacia el mar,
el 2 de julio, bueno, bajó muchísimo el nivel del agua, pero el agua es más clara que en la foto de la izquierda. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos las preguntas claves en ecología del paisaje, que son en general 3. Primera, el por qué se ven esos patrones o esos paisajes. Eso se ven por los procesos humanos o naturales. Entonces, por ejemplo, en la imagen anterior vimos que la boca del mar se abrió, pero podría haber sido por hombres o por causa natural, que es un rebalse de la laguna o por culpa de un tsunami, etc. Luego, la segunda pregunta es cuáles son los efectos de esos patrones. Entonces, ¿cuál es el efecto? Podría ser, en nuestro caso, 2 preguntas o varias más. ¿Cuál es el efecto de la apertura de la boca sobre el paisaje y cuál es el efecto de la contaminación ambiental por agua servida, por ejemplo? La tercera pregunta sería cómo gestionar esos patrones para contribuir o alcanzar los objetivos de conservación. Ahí hablamos de nuevo de los objetivos de conservación. Esos son muy importantes. Dependiendo de la cosa que queremos conservar, va a depender del manejo o del plan de manejo que vamos a utilizar en esos ecosistemas. Entonces, hay esas 3 preguntas, podemos hacerlas dentro de la laguna Petrel, en el contexto de la laguna Petrel. Un estudio socioecológico demostró que el 100% de las personas entrevistadas quieren una laguna más limpia. Algunos de ellos especifican que tienen que tener conexión al mar, que la laguna tiene que tener conexión, la boca abierta. Y hay que considerar que estamos en un contexto de cambios globales que incluye una sequía cada vez más severa y cada año. Pero el gran problema que tenemos todavía es que no tenemos una figura de protección de la laguna. No sabemos exactamente cómo gestionarla. ¿Por qué? Porque no hay plan de manejo de esa laguna. Todavía no nos ponemos de acuerdo como comunidad científica, como autoridades y como comunidad local en qué queremos a futuro para nuestra laguna. Pero igual podemos hacer el ejercicio de una manera más objetiva. Podemos responder a la pregunta ¿cuál es el efecto de la apertura de la boca sobre el paisaje de la laguna? De manera objetiva, sin objeto de conservación, podemos decir que el agua será más salada, aumentará el riesgo de sequía, que habría más peces de mar adentro de la laguna, habría una entrada de subsidio del mar hacia la laguna y de la laguna hacia el mar. Eso es bueno para tener un intercambio de nutrientes entre el mar y la laguna, beneficia a ambos. Por ejemplo, los peces de mar pueden venir a poner sus huevos en la laguna y es una zona más segura para los peces y para su crecimiento. Entonces, cuando se cierra la boca, están más tranquilos los peces para desarrollarse y cuando se abre ya pueden salir más grandes del mar, hacia el mar. Puede ser que eso sea bien visto para la comunidad de Pichilemu porque le hace acordarse al pasado, a cómo estaba la laguna antes, cuando tenía conectividad con el mar, pero esa conectividad impide el paso a las dunas. Entonces, eso es bueno por un lado porque las especies están más tranquilas,
pero por otro lado hay menos sensibilización ambiental. Mientras que si se cierra la laguna, el agua será más dulce. Eso sí que es bueno porque se mantiene el cuerpo de agua y eso permite luchar contra la sequía, por ejemplo. Disminuye la temperatura ambiental y es una fuente de agua potable para nosotros. Los peces serán de agua más dulce y que necesitan, eso sí, menos oxígeno para su desarrollo. Eso sí que la laguna puede hipereutrofizarse si hay contaminación por agua servida, entonces sería un desarrollo de alga masiva, seguramente una mortandad de peces importante y provoca un desequilibrio en la laguna, el desequilibrio ecológico. Tendría a lo mejor una mejor relación con la comunidad porque la comunidad se tomara conciencia del error de botar las aguas servidas en la laguna. Eso sí que permitiría el paso a las dunas, disminuiría la tranquilidad de las especies, pero tendrá una sensibilización mejor al medio ambiente, al ecosistema de las dunas, y podríamos hacer educación ambiental. Y lo bueno sería que la fiscalización sería más fuerte hacia a las casas que están ilegalmente conectadas a la laguna o a los camiones que vierten ilegalmente las aguas servidas a la laguna, porque eso es el gran problema. Entonces, eso es un punto de vista objetivo sobre esa pregunta. No hay respuesta buena todavía porque no hay consenso sobre el objetivo de conservación. ¿Qué queremos conservar exactamente? Ya, entonces, en conclusión, eso, ¿qué queremos conservar en Pichilemu? Necesitamos ponerse de acuerdo entre nosotros, la comunidad local, los científicos, las autoridades. Tenemos que ponernos de acuerdo y tener un plan de manejo de esas lagunas. Lo mejor sería tener una figura de protección ambiental. Todavía no sabemos realmente si la laguna se secará en el futuro o no en ese contexto de sequía y de cambio climático, pero hay que tener cuidado con ese factor. Y en ambos casos, si se abre o si se cierra la laguna, es importante fiscalizar y eliminar toda fuente de contaminación. En ambos casos sería un gran avance en la ecología del paisaje, porque tendríamos un paisaje mucho más limpio, o sea, y los servicios ecosistémicos funcionarían mucho mejor y nos entregaría a nosotros mucho más servicio. En conclusión, la ecología del paisaje es importante para manejar correctamente el territorio en el cual nos encontramos y para vivir en armonía con el medio ambiente. Bueno, espero que les haya gustado el taller. Muchas gracias por su atención y ojalá le motive a seguir con el tema. Chao.